Analizar la escena en este arranque de semana con Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Markets. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿con qué te quedas de este inicio de semana bursátil? Volvemos a estar pendientes de qué sucede con el paquete de estímulo de Joe Biden, qué consecuencias está teniendo en las rentabilidades de los bonos. Vamos a tener también algunas referencias macro. ¿Cuál es tu análisis, al menos para este inicio de semana? Por el momento parece que hay interés, ¿no?, en que los mercados de renta variable vuelvan de nuevo a marcar niveles de máximos. Es cierto que a medida que ha ido avanzando la sesión ha habido algo de volatilidad, pero por el momento parece que los índices de referencia a nivel mundial van aguantando el tipo, van aguantando la situación a corto plazo y sobre todo vamos viendo cómo el sesgo general de esas referencias macroeconómicas sigue siendo, entre comillas, favorable. Digo entre comillas porque en algunas ocasiones no ha sido del todo positivo, pero sí mejor de lo esperado, lo cual lógicamente quiere decir que vamos, vamos creciendo, vamos viendo un aguante en cuanto a la situación a corto plazo y sobre todo que estaremos muy pendientes de las noticias de esta semana. Tenemos Banco Central Europeo, tenemos confianza por parte de la Universidad de Michigan. Tenemos una serie de referencias macroeconómicas muy importantes que podrán marcar el devenir de la tendencia, sobre todo en el corto plazo. Juan Enrique, como bien apuntas, pendientes del Banco Central Europeo este jueves, va a ser una de las citas clave en la que los inversores van a poner la mirada. Veremos qué ocurre en el mercado de renta fija y renta variable a medida que Christine Lagarde pues, lance distintos mensajes. ¿Hay algo que nos pueda sorprender de las palabras de Christine Lagarde este próximo jueves? ¿Puede haber algún tipo de cambio de sesgo en la forma de lanzar el mensaje? Sí que es cierto que hay muchos análisis que ya empiezan a indicar que quizás los bancos centrales, más allá de las palabras y de decir que van a hacer todo lo que esté en su mano, deberían empezar a pasar a la acción. ¿Qué consideras? La verdad es que lo venimos diciendo también meses, ¿no? Que las palabras están muy bien, que los comentarios en general están muy bien, quiero decir, se agradecen, dan confianza, sobre todo a los inversores y sobre todo a los accionistas, ¿no?, en los que tengan posiciones en el corto plazo, pero yo creo que no nos encontramos en un momento en el que haya que hablar. Yo creo que hace tiempo que el Banco Central Europeo tiene mucho trabajo que hacer y no tanto que decir. Yo creo que la situación por parte del Banco Central Europeo ya está bien. Creo que decir, es suficiente con los comentarios, es suficiente todo lo que venía diciendo Mario Draghi mes tras mes, trimestre tras trimestre y año tras año, sin hacer prácticamente nada, sin tomar medidas de impacto en la economía europea. Y la verdad es que nos encontramos en una situación en la que el viejo continente necesita de esas medidas, sobre todo necesita que haya una acción a corto y medio plazo y que haya un paquete de medidas que vayan teniendo una programación, pero no un proyecto de paquete de medidas, quiero decir, no algo de, no, estamos pensando en o vamos a hacer, no vamos a hacer, necesitamos que lo hagan y necesitamos que el paquete de medidas tenga un impacto en la parte fiscal y sobre todo en la parte de empleo muy directo. Esas ayudas, esa situación actual en cuanto a la pandemia, en cuanto al COVID-19, ha hecho muchísimo daño y sigue haciéndolo a la economía europea y lógicamente hay sectores que pueden verse muy perjudicados de toda esta situación si el Banco Central Europeo no empieza, como digo, a tomar medidas de impacto en breve, ¿no? Como decías al principio, mucha macro esta semana a la que vigilar. Mirando a mañana, por poner el foco en lo inmediato, vamos a tener esas cifras de PIB de la eurozona, pero sobre todo me interesa qué puede suceder con el IPC en Estados Unidos. Hemos escuchado varias veces a Jerome Powell, ¿verdad?, en estas últimas 2 semanas. En el caso de estos datos, ¿qué tenemos que vigilar sobre la inflación, sobre la evolución de los precios de cara a próximos meses? Porque una cosa es la inflación que vamos a tener y luego ya son las tendencias de largo plazo, ¿no? Pero ¿cuáles son, a tu juicio, los principales elementos a vigilar? Yo creo que es cierto que la economía en general y en lo que es el tramo a corto plazo para Estados Unidos sigue creciendo y no hay motivos para pensar en lo contrario. Las últimas referencias macroeconómicas también han ido ayudando en este sentido. Resolviéndose con un sesgo favorable, como decía al principio, en algunas ocasiones no del todo favorable, pero sí mejor de lo que se esperaba, lo cual también ha dado alas a la economía estadounidense. Y yo creo que al final todas esas cifras del precio del consumo seguirán generando buenas cifras o deberían seguir generando buenas cifras siempre y cuando el gobierno de Biden empiece o
tome actividad en cuanto a esas medidas. Es cierto que el gobierno de Biden comentaba que la mayoría de sus medidas se iban a tomar en los primeros días de mandato, y también es cierto que no ha ocurrido de tal manera. Es verdad que ha tomado medidas, pero no tantas como se esperaba, lo cual ya se empieza a especular sobre esa cortina de humo que se comentaba en las previas a esas elecciones estadounidenses, y que por el momento Biden no está dando la talla, no está cumpliendo con su palabra en cuanto a esas medidas sobre todo de estímulo fiscal y de impacto a la economía. Es verdad que Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, realizaba muy buenas medidas en cuanto a la parte económica y sobre todo en cuanto a atesorar la parte interna, pero no hay que olvidar que el principal gobierno, la principal economía, en este caso de Estados Unidos, sigue siendo exportadora de materia prima baja y por lo tanto su moneda debería debilitarse, y ahora mismo lo que está viendo es una debilidad del euro muy importante. El dólar se sigue fortaleciendo frente al euro y también frente a otras monedas, y esto es algo que le vendrá bien a corto plazo, pero muy, muy mal a medio plazo, siempre y cuando no se tomen medidas adicionales. Juan Enrique, por poner la mirada en el petróleo, que bueno, está siendo protagonista en las últimas jornadas, sí que estamos viendo pues de alguna forma cierta recuperación después de un año tan catastrófico como ha sido el año 2020, por utilizar esta palabra. Hasta los $70, bueno, superando los $70 hemos visto el barril en estas últimas horas. Lo tenemos ahora en el entorno de esos $68,7 el barril. Bueno, acumula una subida cercana al 40% ya lo que llevamos de año, y de alguna forma estamos viendo cómo los recortes que aplicó la OPEP pues están drenando ese exceso de oferta, y que también nos estamos moviendo hacia cierta esperanza de recuperación o salida progresiva ya de la pandemia. Parece que estamos viendo un poquito más la luz al final del túnel en esta crisis sanitaria, aunque todavía nos queda mucho camino, pero claro, ahora mismo ¿cuál es el principal escenario que se plantea? Ahora que hemos visto, por ejemplo, estos $70 el barril, podemos empezar a pensar de forma más cercana en unos niveles prepandemia. Pues es cierto que no vemos precios o no veíamos, mejor dicho, ¿no?, estos precios desde octubre y del año 19 y enero del año pasado, del año 20, y vuelta de nuevo otra vez a recuperar tras toda esa situación de la pandemia muy, muy frágil, y sobre todo que ha debilitado muchísimo, ¿no?, los precios del crudo en el medio plazo. Yo por el momento... Es cierto que tiene mucha sobrecompra acumulada debido a todo ese impacto y todas esas subidas. No hay que olvidar que prácticamente en junio o mayo del pasado ejercicio veíamos, en este caso, un Brent cotizando en entornos de los $16-17 el barril, incluso llegando a hacer mínimos cercanos a los 15. Estamos hablando ahora de precios en torno a los $69 el barril, que es la cotización que tiene ahora mismo, pero en general, lógicamente, y como no puede ser de otra manera, todo esto supone una sobrecompra acumulada muy importante para este activo, que podría haber una cierta relajación, podría haber una consolidación de precios hacia el entorno de los 60 incluso. Veremos los 62 y $60 por barril, pero por el momento, mientras la OPEP no tome medidas y mientras no haya ninguna dirección por parte de países árabes en cuanto a la congelación o la bajada en cuanto a la producción, yo no veo que haya indicios ahora mismo para bajar esa recotización, para que la tendencia a corto plazo baje, y por el momento yo no veo descabellado que pueda subir incluso a los $75 el barril, por lo menos no en el corto plazo. Estamos hablando de prácticamente $7 desde los precios actuales, pero digo que lo más normal y lo más probable es que realice movimientos de consolidación en el corto plazo que podrían, como digo, llevar los precios del activo incluso a los $60 por barril. Bueno, vamos a ver qué sucede, sobre todo también cuando haya nuevas reuniones de la OPEP, sobre todo esa fecha clave del mes de abril, ¿no?, que se daban la semana pasada. Juan, con todo este contexto de mercados, queríamos pedirte también, para terminar, alguna recomendación de inversión, alguna estrategia. ¿En qué estás poniendo el foco en estos días? Pues lógicamente darle continuidad a medida que vayamos viendo recortes en el crudo, darle continuidad a la tendencia y seguir posicionándonos en él, seguir bajistas en el euro, al menos en el corto plazo. Yo creo que la tendencia debería seguir ese camino, y no hay indicios para pensar en un cambio, a no ser que de repente el Banco Central Europeo se saque de la chistera un paquete de medidas, que por el momento no ha ocurrido, y si eso ocurre, lógicamente estaremos muy, muy expectantes de ver esa posible evolución del euro, que por el momento debería seguir
siendo bajista, y al menos en el corto plazo, y repito, en el corto plazo, yo personalmente sigo siendo optimista, sigo siendo partidario de ver una continuidad en los precios de la renta variable hacia máximos anteriores, muy cercanos a los actuales, pero sigo siendo continuo en este caso, más partidario de la continuidad de la tendencia en índices principales, en el crudo, como decíamos, salvo que veamos una corrección a corto plazo de consolidación para volver a acumular y vuelta otra vez a ver tendencia bajista o continuidad de la tendencia bajista para el euro. Muchas gracias, Juan Enrique Cadeñanos. Hasta la próxima. Buen lunes. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, enseguida vamos a analizar uno de los temas claves